Bien, mis queridos hermanos, hoy quiero iniciar este mensaje con una ilustración, ¿sí? Característica a veces de nuestros mensajes. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una fábula muy conocida. La conocen todos. Recordemos que la fábula tiene como una intención didáctica de carácter ético, ¿sí? Nos enseña algo la fábula. Y esta fábula que conocen, yo creo que todos la han leído, la han escuchado. Yo también en otras oportunidades la he compartido también. Es la fábula de la asamblea en la carpintería. ¿Sí la han escuchado? En una ocasión dice la fábula que un día hubo una extraña asamblea allí en la carpintería. Se reunieron todas las herramientas con el propósito de tratar los problemas y de arreglar la situación que estaban pasando. Entonces el martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le comunicó que debía renunciar. La causa: hacía mucho ruido y todo el tiempo se la pasaba golpeando. El martillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Dijo, era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a todo el mundo y se creía perfecto. También fue expulsado el tornillo, porque había que darle vueltas y vueltas para que sirviera para algo. En ese momento entró el carpintero, se colocó el delantal y comenzó a trabajar. Y alternativamente utilizaba el metro, el martillo, lijaba, ponía los tornillos. Al final, un trozo de madera se convirtió en un hermoso mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho, señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero ha trabajado con nuestras virtudes, con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras fortalezas y en nuestras virtudes. La asamblea entonces encontró que el martillo era fuerte, que el tornillo unía las cosas y daba solidez, que la lija limaba asperezas y que el metro era exacto y preciso. Entonces salieron ellos sintiéndose como un equipo capaz de producir hermosos muebles, y sus diferencias pasaron a un segundo plano. Mis hermanos, Dios en su infinita misericordia nos ha entregado a cada uno de nosotros un don o dones especiales. Es una entrega que nos dio. Y cada uno de nosotros, así recibamos distintos dones, nos hace diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. Ahora bien, si nos disponemos aquí nosotros, este grupo pequeño, a ser utilizados como herramientas en las manos del más grandioso y sublime Maestro,
¿qué va a pasar? Estamos seguros que el resultado será una iglesia conforme al corazón de Dios. Si nos disponemos cada uno a que Cristo nos utilice aquí, en esta congregación. Bien, el título del mensaje de hoy, lo ven en sus hojitas, lo tomé prestado de una frase, también algo conocida, de un poeta japonés. Ahí dice, Yunosuke Satoru, más o menos. Y dice, individualmente somos una gota, juntos somos un océano. ¿Cuál es nuestra idea principal del mensaje de hoy, comenzando este año 2022? Los dones que Dios te ha dado deben servir para el bienestar general de la congregación. Dios te ha llamado y te ha equipado para servirle. Esa es una afirmación bíblica, por supuesto, y que cae a cada uno de nosotros. Bueno, hoy vamos a tomar el pasaje de estudio en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya sabemos que como nuestras vidas están edificadas bajo el fundamento de la palabra de Dios, entonces todos tenemos nuestras Biblias y vamos allí a la primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer primero el versículo 12 y después del 14 al 27. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, ese es el versículo 13, lo leemos, pero no lo vamos a tener en cuenta en nuestro pasaje de hoy. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por esto deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 27.
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Qué lindo pasaje, ¿no? Y enseñanza. Pero antes de entrar a estudiar esta porción bíblica, permítanme más o menos ubicarnos en qué es lo que pasaba allí en Corinto. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esa carta a la iglesia de Corinto? Corinto es una ciudad de Grecia, era un puerto de Grecia, y allí habitaban ciudadanos provenientes de diferentes sitios, de muchísimos sitios. Esto, digamos, que acentuaba el carácter cosmopolita de sus habitantes. Había mucha diversidad, tanto social como cultural. Y obviamente estas personas asistían a la iglesia allí en Corinto. Dicen que la mayoría de las personas que llegaban a Corinto más bien era como buscando oportunidades, porque económicamente eran muy modestos, pero esta ciudad les proporcionaba trabajo y pues se enriquecían bastante rápido. Entonces, estos emergentes, acaudalados, obviamente tenían su forma de ser, ¿no? Y participaban en la iglesia, y allí en la iglesia también asistía gente pobre, humilde de la ciudad. Esto generaba ese conflicto, ¿no? Y realmente el problema se basaba en la falta de comprensión de esa diversidad, ¿no? Social, cultural y hasta religiosa, porque llegaban con ideas diferentes. Y eso hacía que la iglesia tuviera una vida interna algo alterada, ¿sí? Y difícil de manejar. Pero como vemos en esta porción, Pablo les está hablando directamente y les hace un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo, a la unidad. Porque la iglesia, nosotros, somos la representación de la presencia de Cristo, la representación ante toda la gente, ante todo el mundo. Y una pues de las más hermosas figuras que presenta la Biblia sobre la iglesia es cuando la compara precisamente con el cuerpo y la presenta también como la cabeza de ese cuerpo, Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo, pero nuestra cabeza es Jesucristo. Pablo utilizó esta analogía entonces para mostrar la unidad de la iglesia de Cristo. Y vemos allí en lo que leímos en el pasaje, aparece la palabra cuerpo 18 veces, en 18 ocasiones. Ahora, entonces, mediante esta ilustración nos muestra que cada parte del cuerpo humano es esencial para el funcionamiento normal del cuerpo. Pablo mostró que la unidad es necesaria, es indispensable en la iglesia. No obstante la diversidad que Dios provee dentro de esta misma unidad, también es necesaria la diversidad. Stephen Covey, que yo lo menciono, el libro de administración, decía, las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Pero Pablo también nos indica que algunos estaban descontentos con sus dones y querían obtener unos que no se le habían dado, sino les habían otorgado. Eso sucede, ¿verdad?, en nuestras vidas y en todas las iglesias. Pero mire lo que dice el versículo 18. Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
A cada uno de nosotros nos ha colocado según le agradó y nos dio los dones que a Él le agradó. Es muestra de su soberanía. Así es que si estamos descontentos con esos dones que Dios nos dio, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos tal vez menospreciando o estamos poniendo en entredicho la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero en un momento determinado es como si Él se hubiera equivocado, hubiese cometido error en la asignación de cada uno de los dones, y sabemos que eso no es posible. Así es que, con esto en mente, hermanos, vamos a desarrollar 3 puntos en el mensaje de hoy. Individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar dice, todos estamos aquí, mis hermanos, todos, así estén por primera vez, todos, por algo Dios nos ha traído aquí en esta mañana. Todos estamos aquí para lograr la unidad. Volvamos a leer nuestra idea principal. Los dones que Dios te ha dado deben servir para el bienestar general de la congregación. Dios te ha llamado y te ha equipado para servirle. Entonces, lo principal que nos enseña la Biblia al hablarnos de la iglesia como cuerpo de Cristo es la unidad. Aunque puede haber muchos miembros en la iglesia con diversas funciones y muy diferentes unos de otros, el cuerpo que formamos es uno solo. Es uno solo. Y vemos también que el apóstol Pablo, a través de esta porción, al hablarnos de la unidad, también en la analogía nos muestra que hay algo fundamental para esa unidad, y es el amor. Ese amor fraternal que debemos tener. Es decir, el amor es la base de esa unión que estamos buscando como cuerpo. Cristo nos amó primero y nos dio un lugar aquí en su cuerpo. Nos dio un lugar. Entonces, cuando una persona, un miembro del cuerpo está pasando por una situación difícil, cuando está sufriendo, pues no debe sufrir solo, sino que todo el cuerpo se duele. De igual modo, cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo se goza o se debe gozar. Una ilustración sobre esto. Imagínate, vamos caminando, voy descalzo y de pronto hay una espina y se me entierra en el pie. Inmediatamente los ojos miran el pie, las manos se lanzan a sacar la espina. ¿Sí? De esa forma, esa es la actitud que debemos mostrar respecto a los problemas y las aflicciones de nuestros hermanos. Estar ahí, ¿sí? Porque es una parte, un miembro del cuerpo que sufre el dolor, inmediatamente todo el cuerpo sufre también, y es cuando se actúa como debe ser. Debemos ayudarnos y trabajar juntos por la obra del Señor en completa unidad y armonía. No queriendo tener dominio sobre otros hermanos, pero siempre trabajando bajo un plan establecido y el desarrollo de una función o de un rol dentro de la iglesia. Ya tenemos un borrador de nuestros estatutos,
estamos revisando, obviamente eso lo presentaremos en una asamblea cuando sea el momento, vamos paso a paso, al final les voy a comentar algo sobre esto, pero allí estarán establecidas las funciones y el rol que cada uno debe desarrollar de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? ¿Para que los guardemos? No, para que actuemos aquí en la iglesia. Y hay que hacerlo todo como dice Pablo allí, pero hágase todo decentemente y en orden. Muy bien, segundo punto. Todos estamos aquí para fortalecer la iglesia. Primero, dijimos, estamos aquí para lograr la unidad. Segundo, para fortalecer la iglesia. Nuevamente nuestra idea principal, los dones que Dios te ha dado deben servir para el bienestar general de la congregación. Dios te ha llamado y te ha equipado para servirle. Entonces, los dones que recibimos son para el servicio, como los ministerios. Miremos en 1 de Pedro 4:10. Mire lo que nos dice la palabra. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto aquí es una verdad, ¿no? Según cada uno ha recibido. No podemos decir que no hemos recibido. Cada uno ha recibido. Entonces, servir a otras personas con el don que Dios nos ha dado por su gracia. Hemos recibido por la gracia de Dios ese don. Y este don es el que nos sirve unidos como iglesia para fortalecer la misma, para fortalecer la iglesia. Entonces debemos servir. Ministrar es una palabra que escuchamos, ¿no? Ministrar, ¿qué significa? Es servir o ejercer un oficio. Mis hermanos, los dones que hemos recibido deben ser usados conforme al propósito de Dios, en beneficio de otras personas. Sí, como decía aquí Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Muy bien. Dios te ha llamado y te ha equipado para servirle. Bien, pero ese don lo tenemos que usar también con amor, no por obligación, ¿no? Bueno, sí, Dios me dio este don y ¿qué dirá ya el pastor o qué dirán? Sí, si no lo hago, ¿sí? Y lo estoy haciendo forzadamente. No, si Dios nos lo dio es para que nosotros disfrutemos de hacerlo, de servir con amor, con pasión y siempre pensando que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos aquí, es para eso, para glorificar a Dios. Y ese es el mecanismo que tenemos y la gran oportunidad que tenemos al poner los dones a la orden de la iglesia y de la obra. Entonces, miremos también que no podemos desechar o apartar a ningún miembro, pues su función, por irrelevante que parezca, es de gran importancia para el buen funcionamiento del todo, ¿sí? Ahorita estoy pasando por algunas dolencias, ¿sí?, en el cuerpo y cualquier cosita ahí me afecta en general, ¿no? Para todo, cualquier cosa por pequeña que sea, ¿sí?, afecta el cuerpo de todo. Por eso no desechar o no apartar a ningún miembro, pues toda función es importante. Como decía aquí en versículo 22 de nuestro
de nuestro pasaje de estudio. Dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. De pronto alguien diría, no, es que yo soy como de poco valor, ¿sí? Sí, yo como que piensa de que, bueno, si yo no hago nada y me aparto, eso nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Y como que, sí, no soy capaz. Alguien decía, mire, pastor, ni siquiera soy capaz de dirigir una oración silenciosa en un culto infantil. Ni siquiera soy capaz. ¿Cómo? Eso era algo que lo mencionó alguien dando la explicación de que a veces nos sentimos que no tenemos la capacidad para participar. Pero recordemos, el Señor fue el que nos dio el don. Eso no es, pastor aquí repartió trabajos, no. Es el Señor que lo hace. Entonces pueda que te sientas a veces sin talento, pero Dios te ha dado por lo menos un don y no debemos decir que no tenemos ningún don, y sobre todo ningún don espiritual. Una vez el general Alejandro el Grande, ¿no? Gran conquistador, le obsequió una copa valiosísima, invaluable, en oro, a un humilde servidor, se la regaló. Y el servidor se asustó y dijo, no, eso es demasiado para que yo la reciba. Y Alejandro le dijo, para mí no es demasiado dársela. Pablo también nos enseña que parecemos menos importantes, pero muchas veces son las actividades más necesarias. Sucede también que de pronto también hay miembros que se sientan con cierta importancia, ¿no? Por la labor que me toca desarrollar. De pronto pueden llegar a menospreciar a otros. Y el apóstol nos dice que nadie puede decir a otro miembro, no te necesito, pues ninguno de los miembros es autosuficiente, sino que todos necesitamos de todos. Esa es la manera que se fortalece la iglesia. Todos necesitamos de todos. Versículo 21, como decía aquí, Pablo dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Como dice Pablo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿qué sería del oído? ¿Sí lo ven, mis hermanos? Todos somos necesarios. Todos somos aquí importantes. Todos. Si no hacemos nuestra parte, ¿quién la hará? Tercer punto. Todos estamos aquí para edificar la iglesia. Entonces, estamos aquí y a partir de hoy, si no lo habían considerado, somos miembros del cuerpo de Cristo. Imagínense, todos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta que puede surgir ahora, bueno, ¿y cuál sería mi función dentro de este cuerpo? ¿Cierto? ¿Se habrán preguntado algunos? Sí, tengo algunos dones, pero bueno. Bien, no es fácil responder a esto, porque
no somos nosotros, sino el Señor quien nos tiene asignado un lugar en el cuerpo y una función específica. Es el Señor. Si estamos aquí reunidos por algo, o sea, es porque Él tiene un plan y tiene algo ya planeado para nosotros. Bill Gothard fue un ministro cristiano, orador y escritor norteamericano y fundador del Instituto de Principios Básicos de Vida. Y registra allí entre sus escritos esta ilustración. Tenemos la duda de qué vamos a hacer. Entonces él dice, imaginemos que hay una fiesta muy grande, una fiesta con una cena espectacular, ¿sí? Esas que se ven como en castillos. Y llegó el momento en que había que servir el postre. Imaginemos que sale allá de la cocina con su corbatito, el serva ya un gran postre. Y ¡pum!, se resbala, se cae el postre. Y aquí es donde deben ponerse en práctica los diferentes dones. La persona que tiene el don de misericordia dice, no te sientas mal, a cualquiera le puede pasar. El que tiene el don del servicio dice, permítame ayudarte a limpiar. Alguien con el don de la enseñanza dice, se cayó porque era muy pesado de un lado, la próxima vez hay que colocarlo más al centro de la bandeja. El que tiene el don de la exhortación dice, de hoy en adelante sirvamos el postre primero y lo ponemos en medio de la mesa para que no se caiga. Una persona con el don de dar dice, yo compraré otro postre. Y una persona con el don de la administración dice, Jaime, busca algo para limpiar el piso. Susana, por favor, ayuda a limpiar. María, ordena otro postre. Qué gran ilustración. Mis hermanos, para edificar la iglesia lo importante es que comencemos a participar en las diferentes tareas de la iglesia. De tal modo que sí, haya un compromiso con el Señor, colaborar, cooperar con todo lo que podamos hacer y con todo lo que debemos hacer. Puede que tengamos dones naturales, por ejemplo, para la realización de tareas, para tratar con personas, ¿sí? No todos tenemos la misma disposición de tratar con personas. Otras personas que caen también, ¿sí? Inmediatamente hay un contacto con alguien que no conoce y caen bien y saben qué decir. ¿Cómo te parece? ¿Sí? Viene y hay ese diálogo. Ese es un don natural. El de enseñar también es personas que les gusta enseñar y a través de todo lo que conversan están enseñando. El don de reparar, ¿sí? Que reparan todo y todo les queda bien. Los que llamamos toderos. Saludo para mi hermano Franklin. Todo les sale bien y de todo les funciona, ¿sí? El de ordenar, el de asear, ¿sí? Personas que quieren organizar, todos esos son dones naturales que podemos ponerlos en práctica. Dones espirituales, como los menciona el apóstol Pablo, predicar, enseñar la palabra y simplemente orar por los enfermos, orar por los necesitados, aconsejar con sabiduría a los que están en problemas. Son dones espirituales. Para algunos de ellos obviamente hay que prepararnos, ¿sí? Pero todo está en nuestras manos, podemos hacerlo. Puede que tengamos talentos también, como la música, el canto, las manualidades, ¿sí? Otras diversas tareas. Si pensamos que nada podemos aportar a la edificación de la iglesia, nos equivocamos.
porque siempre podemos ayudar al prójimo, orar por el enfermo, dar una palabra de aliento, consolar al que sufre. Tenemos muchos talentos, muchos dones, no uno solo, muchos dones. Mis hermanos, lo que podemos hacer como miembros del cuerpo, hagámoslo con gozo y así vamos a comprobar lo placentero que es servir a los demás. Hagamos que valga la pena ese sacrificio de amor que Jesús hizo en la cruz y con la cual recibimos nuestra salvación por gracia. Unidos como hermanos, trabajando por la obra, en un ambiente de confianza, de gracia, de perdón, amar y perdonar también, que no somos perfectos, todos cometemos muchos errores y a veces sin querer podemos lastimar o herir sentimientos de otras personas, pero saber perdonar, amar y perdonar, eso exige sacrificios, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre. Mira lo que dice Efesios 4, 15, 16, ya terminando. Efesios 4, 15 y 16 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En amor. Explotemos, pues, los dones recibidos. Hermanos, y trabajemos unidos en equipo, como lo dice aquí en la misma carta de Efesios, el mismo 4, pero 2, 3, dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, os invito entonces a que llevemos a la práctica los elementos del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, sirviéndonos unos a otros como Cristo mismo nos sirvió. Porque si todos nosotros estamos bien articulados entre sí y nos ayudamos según la actividad que nos corresponda para fortaleza y crecimiento del cuerpo, esta iglesia será indivisible. El engranaje será tan perfecto que tendremos una verdadera y sólida congregación, que yo creo que es lo que todos deseamos. Una sólida congregación. Y gozaremos de un bienestar total que implica también tranquilidad y serenidad del espíritu. Eso es lo que significa la palabra shalom. Shalom, que significa un bienestar total que implica tranquilidad y serenidad del espíritu. Es para todos shalom. Shalom. Hermanos, terminamos pensando en que este año que comenzamos hoy, tenemos sueños, todos, yo creo que el 31, como decíamos, tenemos algunas cosas para el año entrante y nos preguntan o nos preguntamos, ¿cuáles son tus propósitos para el año entrante? ¿O cuáles son tus sueños?
Mis hermanos, mientras más grande es el sueño, más importante es el equipo. Solos no lo vamos a lograr. Dios te ha llamado y te ha equipado para servirte. Y como dice nuestro título del mensaje, individualmente somos una gota, juntos somos un océano. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar.